Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Iniciar esta clase en este día y pues ponernos en la presencia, ¿verdad?, de nuestro Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Papito lindo, primero quiero darte honor y gloria por todo lo que tú haces para mí, Señor, como tu Hijo. Por todo lo que tú propicias, esos detalles que tienes conmigo a cada momento. Por tu misericordia y por tu amor, Señor. Quiero pedirte, Papito lindo, que tú te quedes aquí acompañándonos, que tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor Jesús, también esté aquí con nosotros en esta clase acompañándonos. Que envíes tu Santo Espíritu para que se derrame en todas estas palabras que tus hijos que están conectados necesitan escuchar, Señor. Te pido que tomes el momento, que todas las conexiones, mi Señor, que hay en este momento interrelacionadas, estén bien, funcionen bien, que no haya ninguna interferencia, ningún obstáculo para oír tu mensaje. Que mis hermanos que van llegando a su casa, Señor, tengan ese deseo de conectarse y poderse alimentar de lo que tú hoy vas a hablarles, de esta clase, de este tema del que tú vas a hablarles esta noche. Amado Señor, bendícenos, quédate con nosotros y quedamos reunidos en tu nombre. Amén. Bueno, antes un anuncio para que pues lo tengamos presente. Igual vamos a darlos al final, ¿verdad? Por los que se van conectando. La próxima semana pues es nuestra Semana Mayor, ¿verdad? La Semana Santa. Así que no vamos a tener clase el miércoles para que todos pues podamos disfrutar, ¿verdad?, de las celebraciones y los rituales pues que nuestra iglesia, ¿verdad?, celebra y pues nosotros acompañar. Así que nos vamos a ver hasta la siguiente semana después de Semana Santa. Para iniciar, pues la clase es un poco larga, entonces vamos a hacer un resumen breve, tal como lo dice, ¿verdad?, el resumen de la clase anterior. En la clase anterior hablamos sobre lo que era el pecado y según la Biblia, pues se definía, ¿verdad?, que pecado es toda ofensa a Dios y que el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y que nos aparta de Él. Y que el pecado original, decía mi hermano, fue una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de ser como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Porque le creyeron en ese momento Adán y Eva, ¿verdad?, a Satanás. Y que la Iglesia Católica Romana dividió los pecados como en dos categorías principales y nos hablaba de los pecados veniales, que son aquellos que relativamente son menores y pueden ser perdonados a través del sacramento. Y nos hablaba de los pecados mortales, cuales al ser cometidos, ¿verdad?, destruyen la vida de gracia y crean como una amenaza de condenación eterna, menos que pues sean absueltos mediante el sacramento de la penitencia y la reconciliación. También nos habló en general, ¿verdad?, sobre los pecados capitales. Nos decía que se llaman capitales porque generan otros pecados y otros vicios. Ese término de capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que se refiere al hecho de que dan origen a muchos otros pecados.
Esta palabra capital no hacía referencia a que la falta sea de mayor importancia, sino que a que se da origen a este otro número de pecados, así como lo afirmó en su momento Santo Tomás de Aquino. Nuestro hermano también nos decía que los pecados capitales son pecados que provienen de la concupiscencia, que es la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado. Es decir, esa propensión natural de los seres humanos a obrar el mal. Entonces, esa fue como la introducción para que entendiéramos qué es pecado. Hoy en esta clase, la cual se denomina los pecados capitales y las virtudes como defensa, vamos a hablar sobre justamente esos 7 pecados capitales, los cuales corresponden a la clasificación de los vicios o los deseos del hombre según las enseñanzas morales del cristianismo. Estos 7 pecados, ya todos los deberíamos de haber escuchado antes, ¿verdad? Son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, envidia y la soberbia. Vamos a ver cada uno y vamos a ver cuál es la virtud para contrarrestar ese pecado. Vamos a iniciar con el pecado de la soberbia y vamos a definir qué es soberbia. Bueno, según el diccionario común, dice que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Fíjense que navegando en internet encontré un fragmento que me pareció un resumen bastante, digamos, apropiado sobre la soberbia. Y dice lo siguiente, que la soberbia, a veces llamado vanidad, orgullo, arrogancia, se considera el pecado fundamental y es la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás, que se negó a reconocer a Dios como su Señor. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad, Adán y Eva. Se me pareció eso bien apropiado porque está como bien resumidito lo que allá en el origen sucedió en cuanto a la soberbia. Así que podemos decir que en síntesis la soberbia, ¿verdad?, es como una estima de sí mismo, un amor propio indebido que busca atención, honor y se pone uno en antagonismo con Dios. Pero fíjense que la soberbia se pone como, o se presenta como de una forma más retorcida, porque se cuela en los rincones más sorprendentes de la vida del hombre, bajo apariencias sumamente diversas que no podría uno pensar que ahí hay soberbia. La soberbia sabe bien que si enseña la cara, su aspecto es repulsivo y por eso se disfraza y usa estrategias, ¿verdad?, para esconderse. Oculta su rostro, se mete dentro de una actitud aparente positiva, pero que al final es una actitud contaminada. Y vamos a ir viendo ahorita puntos de cómo esta soberbia está disfrazada. La soberbia, fíjese, ese se puntualiza, se disfraza de sabiduría. Podríamos decir, por ejemplo, una soberbia intelectual que se empina sobre una apariencia de rigor que no es otra cosa que un orgullo altivo. Alguien que, por ejemplo, pues se cree superior porque tiene mayor conocimiento, porque ha estudiado más que otro. Y eso se lo hace sentir a los que están a su alrededor. Eso es esa sabiduría o ese intelecto o conocimiento
la persona lo llena de soberbia. Y eso no es más que un orgullo altivo, lo hace sentir más. Ahí está disfrazada la soberbia. Otras veces también la soberbia se disfraza como de coherencia y hace que las personas cambien sus principios en vez de atreverse a cambiar su conducta inmoral. ¿Cómo así? Pues como a veces no se vive como se piensa, ¿verdad? Lo resuelven pensando como viven. Entonces la soberbia les impide ver que la coherencia en el error nunca se puede transformar lo malo en bueno. Veamos cómo es un ejemplo de esto. Vaya, a veces podemos estar a favor de una ideología y hasta cambiamos nuestros principios, ¿verdad? Porque queremos tapar un pecado y nos ponemos entonces del lado de ese principio, en defensa de ese principio, tratando de hacerlo coherente. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es ver la conducta inmoral o inapropiada que existe en mí. Entonces ahí yo estoy siendo de alguna forma soberbia, porque no quiero darme cuenta de ese error para ser coherente. También puede disfrazarse de un apasionado fin de hacer justicia, cuando lo que en realidad mueve a la persona es la venganza, el despecho, la revancha. Ya tiene otro pecado adentro, el odio. Y en vez de esforzarse en perdonar, pretende, digamos, calmar esa ansiedad con venganza y resentimiento. Entonces, de alguna forma, la soberbia también ahí está metida. En ocasiones también se disfraza en el afán de defender la verdad de una, por ejemplo, ortodoxia, digámoslo, altiva. Un afán de precisarlo todo, de juzgarlo todo, de querer tener la opinión firme sobre todo. Y todas esas actitudes suelen tener un origen en el orgullo. En vez de servir a la verdad, se sirven de la verdad o de una sombra de esa verdad. Y acaban siendo, fíjense, como estas personas marionetas de su propia vanidad, de su afán de llevar la contraria o de quedar por encima de la verdad. Pero fíjense este otro ejemplo de cómo se disfraza la soberbia, de un aparente espíritu de servicio. Y eso quizá va un poco más aterrizado a nuestro día a día, que parece que a primera vista, ¿verdad?, muy abnegado, o que incluso, pues sí, lo es, ¿verdad?, pero esconde un curioso victimismo resentido. Y esto podemos decir, estas personas que hacen las cosas con un aire de víctima, como decir, por ejemplo, frases: yo soy el único que hace esto, nadie más me ayuda. O se lamentan de lo que hacen los demás. Mira, yo estoy en los caminos de Dios, en cambio los otros no están en esos caminos. Prefieren despilfarrar su vida en esto y en lo otro. Y entonces, por esa razón, a mí me toca hacer más. Entonces, en ese sentido, nos volvemos también soberbios. Y también puede disfrazarse, fíjense, de generosidad, de esa generosidad ostentosa que ayuda a humillar en vez de enaltecer. Porque cuando pues se piensa que uno es generoso, uno puede empezar a ver a los demás por encima del hombro o menospreciarlo, ¿verdad?
O también se disfraza en el afán de querer enseñar o aconsejar, porque como, pues sí, yo ya pasé por esto y no lo voy a hacer solamente por solidaridad o porque realmente el Señor me ha dicho que comparta mi testimonio, mi experiencia para que otro se sienta consolado. No, yo voy a enseñar y aconsejar para que vea que yo pude salir de eso con mis fuerzas, a mi manera, o hasta diciendo que fue el Señor el que me ayudó, pero pues en el fondo yo puedo pensar, ¿verdad? Y sentir que fui yo la que salí de ese problema o inconveniente. Y empiezo a ponerme como ejemplo. Entonces, el orgullo y la soberbia también se disfrazan en este tipo de actitudes. Ahora bien, ¿cómo vamos a detectar que tenemos soberbia? Si se esconde bajo tantas apariencias. La soberbia, mis hermanos, nos va a engañar muchas veces y no vamos a poder ver su cara. Esa cara oculta de diversas maneras. Pero los demás sí la suelen ver, fíjense, en nosotros. Entonces, si nosotros, mis hermanos, somos capaces de ser receptivos y de escuchar lo que los demás tienen que decirnos de una forma constructiva, nos va a ser mucho más fácil desenmascarar la soberbia. Es decir, que si mi hermano viene y me dice, Linda, tú estás obrando mal porque estás dando esta clase, pero para enaltecerte tú, no estás dando esta clase porque el Señor quiere glorificarse a través de ella. Si yo soy receptiva, mis hermanos, yo voy a poder decir a mi hermano, gloria a Dios, gracias por decírmelo. Y voy a poder entonces hacer una introspección en la forma en que mi clase ocurrió, porque tal vez yo en todo lo que dije, en toda la clase, fue para que yo brillara y no para enaltecer y glorificar el nombre del Señor. Pero si por el contrario yo no estoy receptiva, yo voy a decir, bueno, este hermano saber en qué estaba. Yo dije lo que el Señor me dijo que tenía que decir. ¿Me entienden? Es un poco complejo, pero es la realidad, porque la soberbia se está escondiendo bajo todas estas apariencias. Y saben, el problema para poder desenmascararla es que hace falta ser humildes para que podamos aceptar esta crítica o esta orientación o este consejo. La soberbia suele blindarse en un círculo vicioso de egocentrismo y que entonces no deja que uno la llame por su nombre, soberbia. Así que la invitación, mis hermanos, es que empecemos a reflexionar si nosotros estamos siendo soberbios, si estamos siendo soberbios de una manera que nos volvemos tan susceptibles, una susceptibilidad enfermiza. Si estamos continuamente hablando de nosotros mismos, si las actitudes prepotentes y engreídas que tenemos hacia los demás, si hay vanidad y afectación en los gestos y en el modo de hablar que tenemos, si hay un decaimiento profundo al percibir esa propia debilidad, porque es decir, yo me siento, indignada porque estoy dándome cuenta que soy una persona soberbia, tratando de reconocer esa debilidad y entonces yo reacciono de esta manera. Vayamos a oración, mis hermanos, y preguntémosle al Señor, ¿qué actitudes de soberbia estoy yo teniendo? Y fíjense que para vencer la soberbia está la humildad, que es una virtud moral,
por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios, de que todos dependemos de Él, a quien toda sea la gloria. El hombre humilde, mis hermanos, no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor más superior. Va tras otros tesoros, la vida eterna, la aprobación del Señor. No va sobre esta competencia en la que estamos en el mundo. Y se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios como seres libres para dedicarse al amor y al servicio. Voy a leerles lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 16, versículos 18 y 19. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altivez la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Palabra de Dios. Así que, mis hermanos, ya sabemos que la virtud para vencer la soberbia es la humildad. Todos a practicar la humildad. Ahora vamos a ver el siguiente pecado capital, que es la avaricia. Según el diccionario, avaricia dice que es un afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Es decir, que esta avaricia o codicia es el deseo desordenado de adquirir y de conservar bienes materiales, y se refiere especialmente al deseo de dinero. Queremos tener y acaparar y no compartir. La virtud que se opone es el desapego a los bienes, que se llama también austeridad. Y esta austeridad cristiana se llama pobreza de espíritu. Y Jesús la enseña, fíjese, con un ejemplo de su doctrina. Y la palabra en San Lucas 14:33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Y en San Lucas 16:13-14 la palabra dice: ningún criado puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al dinero. Y estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que amaban las riquezas y se burlaban de él. Palabra de Dios. Mis hermanos, no podemos servir a dos señores, o a uno o a otro, porque los bienes materiales nos llenan de avaricia y codicia. Y vamos a llegar, si servimos a este señor del dinero, vamos a llegar a ese deseo desordenado de placeres o de posesiones. Y esto está prohibido, fíjense, por el 9º, el 10º mandamiento también. Y eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2534. Lo voy a parafrasear un poco, porque dice que el 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne, prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento. La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón. Esto es parafraseado un poco el numeral 2534 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la codicia, cuando es un deseo desordenado de los bienes ajenos, para nosotros, mis hermanos, ya el Señor nos dejó esa prohibición en el 10º mandamiento y nos lo dijo en la palabra de Dios, que vamos a leer en Éxodo 20, versículo 17. Dice: no codicies la casa de tu prójimo,
No codicie su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Y en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 21, la palabra dice: no codicies la mujer de tu prójimo, no ambiciones la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Palabra de Dios. Aquí podemos ver que esta avaricia y codicia nos puede causar graves consecuencias, porque podemos apartar la mirada de Dios y enfocarnos entonces a ver lo que tiene el hermano, desearlo, y podemos llegar hasta consecuencias más graves, que es hasta matar para obtener esos bienes. De eso nos advierte también el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vaya, la civilización del consumo en la que vivimos, ¿verdad? Fomenta por todos los medios de la propaganda la concupiscencia de los ojos y la soberbia de esta vida. Nos dice que no basta el dinero del mundo para comprar y tirar y volver a comprar todo lo que se nos ofrece ahí en esa vitrina de los supermercados, de los shoppings. Y así es como se va fomentando la codicia, la avaricia y el deseo al dinero. Mis hermanos no me van a dejar mentir y quiero que piensen, cuando vienen las fiestas de Navidad, que para nosotros es un tiempo precioso porque es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos podemos ser envueltos por esa tentación de querer tener y poder comprar lo que se nos ofrece y en toda esa vitrina, ¿verdad?, de supermercados y malls y shoppings? Hay una manipulación psicológica que nos impulsa a la avaricia y a la codicia. Las revistas se encargan pues de hacer que nosotros deseemos eso. Ahora las redes sociales. Entonces ahí es cuando use su tarjeta de crédito, use este extra financiamiento y empezamos entonces a codiciar cosas, bienes materiales, adquirirlos desordenadamente porque quizás no los necesitamos. Entonces todo esto precipita a la ruina a los avarientos, a los que no tienen control y caen en esta tentación y por supuesto entonces caen en este pecado capital de la avaricia. Son pocos, mis hermanos, los que logran la necesaria autodisciplina para usar, digamos, prudentemente un extra dinero que tengan o las tarjetas de crédito. Fíjense que la avaricia también engendra otros vicios como es el juego. Los juegos de azar, las loterías, las quinelas, los lotos, las cartas, los dados, todo ese tipo de cosas. Y el jugador se vuelve víctima de la obsesión por ese juego. Su mente está permanentemente, ¿verdad?, ocupada en imaginar esos juegos, esa revancha, esos números. Y entonces todo eso ocupa su corazón y no da lugar al amor de Dios y a la misericordia con su prójimo. Pero la virtud para vencer este pecado capital de la avaricia es la generosidad. Ese desapego de los bienes, esa austeridad, pertenecen a esta virtud que podemos ocupar, practicar para vencerla. La austeridad y el desapego liberan interiormente de esa esclavitud, de esos deseos frente a estos bienes del mundo. Y se oponen a la avaricia, la generosidad y la beneficencia, que son virtudes que debemos practicar en nuestro día a día. Por ejemplo, ahorita en este tiempo que practicamos la limosna, debemos ser generosos y darla con gusto y ahí practicar el desapego. Si estamos siendo presos de la avaricia y de la codicia, este es el mejor momento para practicar esta generosidad. Dar con gusto a los que lo necesitan.
Dijimos antes que la austeridad cristiana es la pobreza del espíritu. Y vaya si Jesús no era el maestro de la pobreza. Él nos decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en San Mateo, la 29, la palabra nos dice, tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no retuvo avaramente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Palabra de Dios. Mis hermanos, eso era en Filipenses. Mis hermanos, Él es el mejor ejemplo. Él nos enseña en sus bienaventuranzas también que nosotros debemos de ser pobres de espíritu. Y dice que nadie que haya dejado hermanas, hermanos, madre, padre, hijos o bienes por Él y por el Evangelio, vamos a quedar sin recibir el 100%. Así que Jesús nos enseña con su ejemplo y no solo con sus palabras, que el desapego, que es la actitud contraria a la avaricia, puede ser vencida. Él la venció. Y su desapego fue tan radical y profundo que es también un desapego a sí mismo. Y este desapego solo se explica por el gran amor al Padre. No por su gloria, sino la gloria de Dios Padre. Así que nosotros podemos practicarla también. El siguiente pecado capital es la lujuria. Y la lujuria se define como un fuerte deseo por alguien o algo y a menudo se usa específicamente con respecto a los deseos sexuales. La lujuria, fíjese, se centra en complacerse a uno mismo y a menudo sin tener en cuenta esas perjudiciales consecuencias. Y la lujuria está estrechamente relacionada con la codicia, porque muchas lujurias o deseos egoístas se abordan específicamente en los 10 mandamientos, como por ejemplo, cuando se ordenó al pueblo de Dios que no deseara la casa, la esposa, el ganado o las posesiones del prójimo. Y esta fue la lectura que leímos en Éxodo. En términos de lujuria relacionado con el deseo sexual, Jesús abordó directamente este controvertido tema en su Sermón del Monte. Fíjense que la tradición judía a menudo enseñaba que solo la acción del adulterio era pecaminosa, pero Jesús habló más directamente al corazón, enseñando lo siguiente en San Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28. Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios. La lujuria es un pecado tanto en el pensamiento como en la acción. La idea cultural de está bien si miras pero no tocas no es la enseñanza de Jesús, mi hermano. Y ese es como la voz popular allá afuera. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso? No, si con mirar no pasa nada. La lujuria es tan pecaminosa como una gran ofensa a Dios. Santiago 1, versículos 14-15, la palabra dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Palabra de Dios. La lujuria, ya sea sexual o no, puede conducir al pecado que conduce a la muerte. Pero ¿cómo puede un cristiano, cómo puede usted y yo
lidiar con este problema de la lujuria. Y aquí vamos a aplicar por lo menos dos respuestas bíblicas. Primero, Jesús dijo que eliminara lo que sea que esté causando o llevando alguna lujuria en particular. Él usó un ejemplo bien extremo, fíjense, y exagerado hasta cierto punto para comunicar esto. En San Mateo 5, versículo 29, él dijo: así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya para el infierno. Claro, mis hermanos, esto no significa literalmente que nosotros vamos a eliminar una parte de nuestro cuerpo. Pero, en cambio, Jesús enseñó a que debemos eliminar esas barreras que nos conducen a la lujuria. Para algunos puede significar esto un filtro particular, digamos, de internet para bloquear la pornografía. O para otras personas puede significar no ver ciertas películas en particular o ir a un lugar específico de la ciudad. Estos pueden ser las barreras. Si alguno de nosotros que estamos aquí conectados tiende al pecado de la lujuria y todo digamos, el detonante es la pornografía, tiene que poner alguna barrera para evitar que esa pornografía llegue. Si para algunos es ir a estos lugares específicos, ¿verdad? O ver películas particulares que lo llevan a la lujuria, pues es poner una barrera para bloquear y no llegar a consumar o a convertir ese pecado en la acción. Una segunda respuesta bíblica es descubrir el secreto mismo de la satisfacción bíblica. Vamos a leer lo que dijo San Pablo en Filipenses 4, 11, 13. Él dijo: no lo digo yo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que no tener nada. Todo puedo hacerlo frente gracias a Cristo Jesús que me fortalece. Palabra de Dios. Una completa dependencia en Cristo y el crecimiento en Él pueden ayudarnos a reemplazar la lujuria. Ese deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo de entre los esposos y favorecer la procreación. Mis hermanos, aquí todos somos adultos. ¿Y en cuántos matrimonios no ha sucedido que por culpa de este pecado de la lujuria se han roto matrimonios? Y es porque nuestro deseo o acto desordenado, ¿verdad?, no está alineado a ese propósito divino de Dios. Es decir, cuando llegamos a estar convencidos de que el Señor nos unió con esta persona que es nuestro esposo o su esposa, y empezamos entonces a caer en esta tentación del pecado y caemos en el pecado de la lujuria. Pero ahora, ¿cómo vamos a vencer la lujuria? Dios bendijo al hombre y a la mujer con una atracción mutua. Y mientras ambos vivan bajo el amor de Dios, sus corazones van a buscar el amor divino que es ordenado. El placer entonces es algo bueno y muy inferior, porque solo en comunión con Dios se ama verdaderamente y se respeta a la otra persona, ya sea como hijo o hija de Dios, y no se le tiene como un objeto de placer. En el orden de Dios se puede reconocer
la necesidad de la castidad para que el amor sea protegido. Entonces es necesario que nosotros entendamos y conozcamos, ¿verdad? Ese sentido que Dios le ha dado a la sexualidad. Pero el pecado desordenó esa atracción entre el hombre y la mujer, de manera que aquí el deseo carnal tiende entonces a separarse de ese propósito divino y a dominar la mente y el corazón. Y esto es lo que tenemos que vencer. La lujuria, fíjense, crece cuanto más nos buscamos a nosotros mismos para satisfacer ese deseo carnal y nos olvidamos de Dios. Cuando la lujuria no se rechaza con diligencia, la persona entonces cae presa a sus propios deseos, que terminan por dominarle y, por supuesto, alejarlo totalmente de la gracia de Dios. Entonces la lujuria, mis hermanos, la vencemos cuando guardamos la mente pura, cuando huimos precisamente de lo que nos hace caer en este pecado, cuando dedicamos toda nuestra energía a servirle a Dios y a unirnos a ese propósito divino. Si nosotros no tomamos en serio nuestra vida en Cristo, no vamos a poder comprender el gravísimo daño que la lujuria ocasiona. Y vamos a ser tentados y quizás no vamos a estar dispuestos entonces a luchar y a sufrir para liberarnos de esa lujuria. Un ejemplo, fíjense, es San Francisco de Asís, quien al ser tentado con la lujuria, se arrojó a unos espinos y solo así él logró vencer esa tentación. Quizás nosotros no lleguemos a hacer cosas extremas, pero tenemos que buscar, mis hermanos, formas efectivas de vencer este pecado. Y una virtud para vencerla es la castidad. Esta virtud gobierna y modera ese deseo de placer sexual según los principios de la fe y de la razón. Por la castidad, el hombre adquiere dominio de su sexualidad y entonces es capaz de integrarla a ese propósito divino. Pero se tiene que practicar y tenemos que estar convencidos y como decimos, ¿verdad? Con los 5 sentidos para poder entonces vivir esa virtud de castidad. El siguiente pecado capital es la ira. Y vamos a ir un poco más rápido porque faltan todavía 3 más. La Biblia nos enseña que la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que la siente como a quienes la rodean. Esto nos lo dice en Proverbios. El que es violento y compulsivo provoca peleas y comete muchos errores. Así lo dice la palabra parafraseada. Dice que la ira puede estar justificada en algunas ocasiones. Y la Biblia dice que quienes tienen en frecuencia esos arrebatos de cólera no obtendrán la salvación. Esto lo vamos a leer en Gálatas 5, versículos 19 a 21. La palabra dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra de Dios. Pero fíjense que los principios que encontramos en la Biblia pueden ayudarnos a controlar la ira. Ahora la pregunta es malo sentir ira? Fíjense que no. La ira puede estar justificada en algunos casos. Por ejemplo, hay un personaje de la Biblia llamado Nehemías que él se indignó mucho cuando se enteró
de que se estaban maltratando a los siervos de Dios. Y a veces Dios mismo siente ira. Por ejemplo, en el pasado, cuando sus siervos rompieron la promesa de adorarlo solo a Él y empezaron a servir a dioses falsos. Estas lecturas las podemos ir a ver en Jueces, que dejaron de adorar al Señor por adorar al dios Baal y a las diferentes representaciones. Y el Señor dice ahí en esa palabra que se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerle frentes. Aún así, fíjense, la ira no es una característica dominante de la personalidad de Dios. Cuando Él se enoja es por una razón justificada y controla perfectamente su ira. Ahora, ¿en qué casos es malo sentir ira? Bueno, cuando no la controlamos, cuando no hay una razón justificada para enojarnos. Caín se enfureció cuando Dios rechazó su sacrificio y entonces él permitió que la ira se adueñara de él, ¿verdad? Y ya sabemos el desenlace. Mató a su hermano. El profeta Jonás se puso muy furioso cuando Dios perdonó a los habitantes de Nínive. Y Dios lo corrigió diciéndole que no tenía razón para haberse enardecido de cólera. Ahí dice la palabra. Sino que debería de haber sentido compasión por aquellos pecadores arrepentidos. Entonces estos dos ejemplos nos muestran que la ira del hombre no obra la justicia de Dios cuando no está controlada ni justificada. Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer para controlar la ira? Bueno, empecemos por reconocer que la ira incontrolable es una debilidad. Quien no puede controlar la ira tiene una gran debilidad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Calmar la ira antes de que nos lleve a hacer algo de lo que nos podamos arrepentir, ¿verdad? Entonces quiere decir que primero tenemos que calmarnos antes de que nos arrepintamos, que ese enojo nos lleve a hacer cosas que después nos tengamos que arrepentir, ¿verdad? Es decir, que hagamos algo malo. En nuestro día a día, por ejemplo, podemos terminar gritándole a algo porque estábamos enojados. Y después podemos arrepentirnos y tenemos que llegar a pedir perdón. Nuestros hijos a veces son los más vulnerables ante este pecado, porque a veces están pequeños y hacen tonterías, no miden consecuencias. Y nosotros de papás nos enojamos y luego nos arrepentimos porque quizás le gritamos feo. Otra forma, ¿verdad?, para controlar la ira es tan simple como irnos antes de que la ira estalle. Si sabemos que somos de mecha corta, mi hermano, huya. No se quede hasta que usted entonces ya no pueda controlar esa ira. Está bien resolver las diferencias con los demás lo antes posible, ¿verdad? Y es probable que tanto nosotros como la otra persona necesitemos calmarnos antes de hablar. Entonces, es de sabios huir, irnos. Y luego, cuando esté calmado, pues entonces tratar las cosas. O también averiguar todos los hechos antes y no ir, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, con el machete desenvainado, sin antes saber cuáles fueron los hechos y las razones. También tenemos que pedirle al Señor paz mental. Y definitivamente la oración es la que nos ayuda a sentir esa paz. Por supuesto, escoger con cuidado nuestras compañías, ¿verdad? Porque nosotros normalmente, fíjense, terminamos pareciéndonos un poco a las personas con las que nos relacionamos. Así que la palabra nos dice, fíjense en Proverbios,
No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Fíjense que cierta esa lectura en Proverbio 22. La virtud para vencer la paciencia, entonces, mis hermanos, es sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. El otro pecado capital es la gula, ese deseo desordenado por el placer conectado con la comida. No nos vamos a extender mucho aquí porque la gula es bien conocida por todos y es un deseo pecaminoso de varias formas, ¿verdad? Comer o beber en exceso, cotejar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que va en detrimento de mi salud. Consentimos el apetito por comidas o bebidas costosas. Comemos vorazmente, dándole más atención a la comida que a quienes le acompañan a veces. Y la virtud para vencer la gula es la templanza, es decir, esa moderación en el comer y en el beber. Esta virtud vence a este pecado capital. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de exceso, fíjense, ese abuso de la comida, del alcohol, del tabaco, de las medicinas. Así que la invitación es que practiquemos esta virtud en nuestro día a día, si somos que nos decimos del buen comer, ¿verdad? Pues ahora el Señor nos invita a practicarla, que podamos nosotros controlar este deseo insaciable. El otro pecado capital es la envidia, que como la avaricia, ¿verdad? Se caracteriza por un deseo insaciable, pero difiere en dos grandes razones. La avaricia, fíjense, está más asociada con los bienes materiales, mientras que la envidia puede ser más general. Envidia es como puede llegar a sentirse una tristeza a la vista del bien ajeno, es decir, yo no tengo aquello, o también por una alegría culpable por el mal del prójimo. Y la envidia, mis hermanos, es un gran pecado. Uno, porque se opone directamente al amor del prójimo. Y dos, porque hace al que es esclavo de la envidia semejante al demonio, porque la envidia busca los medios de hacer daño. Como yo no tengo aquello, yo veo la manera de tenerlo y en esa manera de llegar a conseguirlo, me llevo de encuentro a mi hermano. La envidia es un tormento y un suplicio continuo que corroe y devora el corazón. Cuando estamos llenos de envidia, engendramos un número de pecados grandes y empezamos a estar llenos de estos vicios, de sospechas injustas, de calumnias, de maldecir, de discordias, de odio y a veces hasta de homicidios. ¿Cuánto hemos escuchado en nuestro entorno, verdad? Que por envidia han muerto personas. Entonces tenemos, mis hermanos, que hacer esa introspección también de cada uno de estos pecados que ya hablamos. Este pecado se vence con la virtud de la caridad. La caridad, mis hermanos, es el amor de Dios habitando en el corazón. Y el último pecado del que vamos a hablar es la pereza, que es una pesadez de voluntad para obrar el bien. Es un pecado capital que nos lleva a la negligencia, al descuido y que impide hacer las cosas que se deben hacer. Es como una flojedad, como una ociosidad o una tardanza en realizar acciones o movimientos. Fíjense que la pereza es considerada como la madre engendradora y soporte de todos los vicios. Impide realizar las virtudes y los valores humanos.
estas virtudes de lo que hemos hablado para contrarrestar y vencer los otros pecados que ya conocimos, están amenazados por este pecado de la pereza. Porque de repente yo puedo decir, ay no, qué flojera ir allá con mi hermano a visitarlo para ser generosa, ¿verdad? Llevarle algo que él necesite. Ay no, qué pereza estar escogiendo qué es lo que tengo que ver en la televisión. Ay, ni modo lo que me aparezca, cuando yo sé que fomenta mi lujuria. Entonces la pereza daña también a nosotros mismos, pero también a los que la ven en nosotros, pues contamina y la imitan. Por ejemplo, esos actos de vagancia, de ociosidad, de holgazanería que tenemos, esa desidia, esa negligencia. Cuando yo en mi trabajo hago lo que me toca simplemente, ¿verdad? Y no pongo atención a otras cosas que a lo mejor yo podría hacer mejor. Y eso lo contamino a mis otros compañeros. Fíjese que la pereza ataca la buena intención de poner a disposición los demás nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. La pereza es enemiga de la perfección y de la perseverancia, de la piedad, del plan de vida, del amor al prójimo, de cumplir promesas. O sea, todo me da flojera. La pereza es predominio de la propia persona, es decir, yo quiero, yo primero. Es una plaga en la sociedad actual porque todo, mire, lo queremos así. Y que las cosas ya se nos den hechas y ahora. Fomenta la inconsistencia, la intolerancia, la comodidad, el ocio. La pereza impide buscar soluciones a los problemas. Quizás nosotros tenemos algo en la casa que queremos arreglar, pero la pereza nos lo impide. Ay, no sé, hay que se quede ahí hasta a ver cuándo. Nos despreocupa, nos lleva al desinterés. La pereza también produce aburrimiento, fíjense. Y a su vez el aburrimiento nos produce pereza. Es un círculo vicioso del que algunos no pueden salir. Y también promueve el no querer aprender nuevas cosas o a lidiar con dificultades y a poner esfuerzos para hacerle frente a la vida. Es una muralla tan fuerte, mis hermanos, que hasta nos da pereza para levantarnos de la cama. Porque si lo logramos levantarnos de la cama, ¿verdad? La pereza continúa actuando y puede ser que nos impida el comienzo de nuestras actividades cotidianas. Hay personas, yo le digo, que conozco, que por pereza han preferido mentir para no llegar a su trabajo y se han quedado mejor acostados. Nos da pereza de estudiar, de enfrentarnos a los problemas cotidianos, de ir inclusive al médico de forma preventiva. Nos da pereza de organizar las cosas en la casa, de limpiar, de llevar las cuentas de la familia, de hacer un plan de vida. La pereza, mis hermanos, es un pecado que está fuertemente hoy golpeándonos a todos. Pero existe esta virtud que es la diligencia. Y el camino para derrotarla es el amor. El hombre nace de la virtud de la diligencia. Y la diligencia es la peor enemiga de la pereza. Es esa oposición para actuar el bien a cada momento, con ánimos y decisión. Ayudar a un familiar ahora. Hacer el trabajo pendiente ahora. Limpiar el cuarto. Esas son acciones concretas que surgen desde el amor. La prontitud de hacer el bien hoy. Bien, hemos hablado, mis hermanos, de estos 7 pecados capitales, ¿verdad? En esta clase, que pues el Señor tenía bien, ¿verdad? Que los conociéramos nuevamente, o los revisáramos nuevamente. Tenemos que tener claro que estos pecados capitales nos llevan a otros pecados, ¿verdad? La lujuria nos lleva a la fornicación, al adulterio, a la masturbación. La gula
La glotonería, la adicción a medicamentos, la avaricia nos lleva pues a mentir, al robo. La ira nos puede llevar al homicidio, a la discriminación, a la rebeldía. La envidia nos puede llevar al rencor, a la tristeza, a la asedia, a la crítica, a los celos. El orgullo y la soberbia nos llevan a la vanagloria, al desprecio. Así que solo para compartirles un testimonio bien chiquitito, de verdad que esta clase, cuando la estaba pues, trabajando, el Señor me recordaba muchas cosas en las que yo he sido soberbia. No puedo hablar de todos los pecados, ¿verdad? O los vicios aunados a un pecado, pero en cuántas ocasiones yo he sido soberbia en mi casa, cuando yo me pongo a decir, aquí en la casa solo yo hago el oficio, nadie me ayuda, pero realmente no veo la ayuda que tengo de mis hijos o de mi esposo, aunque quizás no hacen las cosas como yo quisiera bajo mi expectativa. Y allí esa actitud soberbia me lleva entonces a hacerlo sentir mal. Así que esto es una cosa bien pequeñita, pero en nuestro día a día, mis hermanos, tenemos que examinarnos de qué nos quiere el Señor alejar. Tenemos que practicar estas virtudes y todo inicia incrementando nuestra oración y acudiendo frecuentemente a los sacramentos. Así que esa es la invitación que hoy les dejo, la oración continua y acudir a estos sacramentos. Les pido que me acompañen a orar para cerrar. Solamente recordarles, por favor, que el otro miércoles no hay clase. Nos volvemos a ver hasta después de Semana Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, te agradecemos por este momento, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, por mostrarnos las trampas del enemigo, cómo estos pecados capitales se disfrazan y cómo estos desencadenan otros vicios y otros pecados, Señor, que nos llevan a ofenderte y nos llevan, Señor, a ofender a nuestro prójimo. Te pido, papito lindo, que te quedes con nosotros esta noche, que nos ayudes a ir a ese momento de oración contigo, a llegar a esta reflexión e introspección. Te pido, mi Señor, que esta noche es un descanso reparador y que el día de mañana soples de nuevo el aliento de vida en cada uno. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Feliz noche para todos.